nosotros desde que hemos comenzado sabemos las enormes restricciones que tienen los hospitales. Yo al comienzo decía, vamos a manejar una pandemia en el siglo XXI con hospitales del siglo XIX, del siglo XX. Es decir, es una situación bien seria lo que nos está pasando. Es decir, esto solamente descubre los enormes problemas que nosotros a través de los años, los médicos, han siempre llamado la atención a los gobiernos. De todas maneras, yo creo que el modelo de Iquitos sirvió para dos o tres cosas. Primero, reconocer el enorme impacto de la demanda inusual de oxígeno, porque es una demanda aproximadamente 10 veces más de lo que normalmente se usa. La segunda cosa es que fue la colaboración civil la que pudo resolver rápido. La iglesia montó prácticamente una de emergencia y la iglesia a los pocos días puso una segunda pequeña, y finalmente una mina peruana prestó sus equipos a Iquitos, que tenía una gran demanda. Ese modelo era importante entender de que hay muchas instituciones que están produciendo, están produciendo oxígeno, y que deberíamos mirar, como yo siempre digo, a todas las instituciones que puedan colaborar. Y en eso yo creo que el gobierno inicialmente fue muy cerrado a aceptar de que solamente el alto comando del país lo necesitaba. Yo creo que una pandemia de esa magnitud tiene que ser manejada por toda la sociedad. Todo aquel que pueda contribuir tiene que ser invitado, por supuesto bajo un nivel de coordinación, pero yo creo que es importante. Entonces, el tema de oxígeno es uno de los tantos temas que hay que ir tomando muy rápido, hay que ir preveyendo, pero no es fácil prever con una pandemia. Así que yo diría que sí es una situación seria, es una situación que tengo entendido que se está resolviendo de varias maneras. Incluso parece ser que el Perú va a tener que comprar rápidamente en el norte para poder comprar a Ecuador o a Chile para poder ir resolviendo esto, porque no es fácil montar una fábrica de esa magnitud. Hay otras medidas que se están haciendo, pero obviamente la rapidez de hacerlo es fundamental en una pandemia. Ese sería mi comentario a tu pregunta. Claro, el tema, Eduardo, es que una de las lecciones que nos dejó Iquitos fue que si era posible que la iniciativa privada o digamos los gestos extraordinarios de solidaridad que no solamente han ocurrido en Iquitos, que están ocurriendo en Chiclayo con la iniciativa del fiscal Carrasco, ¿no es cierto?, y el párroco de Lambayeque, o las iniciativas que está impulsando un grupo de profesionales de la convención donde está el doctor Alberto Treyes. O sea, ¿eso qué cosa te prueba? Que es posible hacer cosas que en realidad el Estado debería hacer y no hace, porque es un aparato increíblemente paquidérmico, ¿no? Es decir, se toman decisiones y mientras estas se ejecutan, se nos pasan los días y se nos muere la gente. Bueno, eso es algo que también hay que corregir. No es solo un problema de equipamiento y de ¿no? Y de falta de instalaciones adecuadas. Me alegra mucho que traigas esa pregunta, porque yo estoy convencido hace años de que los sistemas burocráticos que se han formado en el Perú son bien nefastos. O sea, se ha defendido el voto popular, los sindicatos, etcétera, pero no se ha defendido la transparencia, la eficacia, la rapidez. Es decir, cada vez que tú quieres hacer un sistema burocrático rápido, yo diría la primera revolución que tiene que haber en el Perú es cambiar los sistemas burocráticos. No es posible que tú vayas al Seguro Social, y hay 30 o 40 escritorios, tú vas a sacar una cita y tienes que pasar por 5 sistemas, que tomas una decisión como nos ha pasado a nosotros, y mientras se decide, se publica, se compra, y eso que estamos en situación de emergencia, o sea, estamos en la situación de que nos podemos mover rápido. Mire, yo lo he visto, Eduardo, de una manera muy cercana, cuando entrevistamos al ministro de Salud, y yo le digo, oiga, ministro, el colegio, el capítulo de ingenieros metalúrgicos está dispuesto a ayudar a resolver el problema del oxígeno. Ellos dicen que las plantas industriales de producción de oxígeno con fines industriales se puede usar
para producir rápidamente oxígeno medicinal, y además han identificado cuáles son las plantas y saben lo que hay que hacer. El ministro salió de la entrevista y el presidente del capítulo me dijo, me llamó el ministro saliendo al toque de tu entrevista, pero de ahí la velocidad empieza a bajar. Es decir, desde que el ministro le encarga esto a alguien hasta que esto ocurre, creo que todavía no ha habido una reunión con la gente del colegio. ¿Entiendes a lo que voy? Es decir, claro, conforme va bajando la velocidad, ¿no es cierto?, de las cosas que hay que hacer. Y eso es un lujo que en estas circunstancias no nos podemos permitir. Claro, a eso es lo que voy. Primero porque mucha gente está en posiciones que no son las competentes. Tú sabes, las posiciones, ha habido mucho manipuleo político por las posiciones, y entonces la gente más capaz no está en las posiciones. Y en segundo lugar, existen tantas normas que la gente no quiere pasar una norma porque dice, no, me van a sancionar. Entonces, tratamos con gente que se está cuidando todo el tiempo y no es proactiva. Entonces, el efecto que hay, como dices tú, es la rapidez de decisiones. Lamentablemente, de eso tenemos que aprender. La revolución en nuestro país se tiene que ser cambiar el aparato administrativo. El gobierno lo que tiene que hacer es dar normas generales, pero la ejecución pues tiene que estar en los niveles más bajos. Tú, por ejemplo, tratas de abrir un negocio X, te piden tantas cosas, igual que ahora, salen unos reglamentos de cosas que es casi imposible poder cumplir. Claro, para el otorgamiento de los créditos tienes que cumplir tantos requisitos que la inmensa mayoría de la micro y pequeña empresa no califica, ¿no? Ahora, vayamos pero en realidad es una lástima que del papel no pase pues a la ejecución, mientras que todos nosotros estamos en realidad impactados con lo que está pasando en Lima, porque poco a poco Lima se ve como que está subiendo, ¿no? Cada vez lo sentimos más cerca aquí en la capital, porque hemos visto las largas colas para obtener el oxígeno. Vemos también a familias destrozadas que están pidiendo una cama UCI para sus familiares que se mueren finalmente, y vemos en las funerarias que salen y entran estas carrozas fúnebres. Ayer el señor Munaico, César Munaico, representante del Ministerio de Salud, decía que Lima ya estaba contenida, que en algunos sectores ya había llegado al tope. Esto en la realidad se nota, porque nosotros lo que vemos es otra cosa, vemos desesperación, ¿no? Desesperación por el oxígeno, desesperación porque no hay camas UCI. Estamos bajando en algunos distritos, entiendo que hay que hacer separación, porque hay distritos muy impactados que todavía no bajan y hay distritos que ya han controlado. ¿Cómo está Lima? Y se lo pregunto porque Lima es enorme, tiene la tercera parte de la población del Perú, ¿no? Mira, para poder responderte a eso, es que el mundo, en mi opinión, ha tenido una mirada que no ha sido de las mejores. En todo el mundo se han centrado en los grandes hospitales, ¿te das cuenta? O sea, incluso los grandes proyectos de investigación han sido buscar medicinas para pacientes que llegan a ser hospitalizados, pero no se ha ido a buscar el nivel primario, la atención primaria, y nosotros venimos hace 3 semanas y por fin pudo comenzarse a hacer, que es la búsqueda temprana de casos y dar tratamientos tempranos bajo órdenes médicas, no que la gente vaya a la farmacia a comprar y tomar porque no sé qué periodista dijo esto, porque tal médico dijo lo otro. Eso no es correcto, esa es la mejor manera de intoxicar a la población. Tiene que haber un orden, y el orden es salir a ver a las personas en la comunidad, abrir las posas y los centros médicos y los policlínicos del seguro y los centros privados para poder ofrecer diagnóstico temprano y tratamiento temprano. Y eso es lo que hemos apostado, por eso es que se sacó la norma de que habían 2 medicinas que se pueden dar en la fase temprana. Esas medicinas ya no son muy útiles cuando vas a la fase más adelante. Esta enfermedad tiene 2 fases muy diferentes. La primera fase tiene que ver con el virus y la segunda fase tiene que ver con una severa inflamación del pulmón y del corazón y de otros lados. Por lo tanto, las medicinas tienen que ser diferentes. Nosotros hemos insistido
en que la atención primaria con tratamientos tempranos es la única manera que tenemos hasta ahora de comenzar a reducir el número de personas que llegan a los hospitales y que requieren oxígeno, que requieren respiradores. Comenzar, doctor, es decir, en Lima, ¿cuál es la situación real? Porque el ministro nos dijo aquí a Nicolás y a mí que esta era la peor época para enfermarse. ¿Eso qué quiere decir? O sea, no hay nada, ¿no? No hay camas. No, bueno, no sé bajo qué rubro dijo esa expresión. No me gusta comentar una expresión cuando está aislada. Yo prefiero hablar digamos, del contexto. O sea, Lima, como otras ciudades, inmediatamente pues se llenan los hospitales y entonces toda la atención primaria ha sido cerrada y tenemos que salir a atender desde el primer nivel. Todas las enfermedades, cuando tú llegas tarde, por más que hagas un gran esfuerzo, tu triunfo es muy bajo. En resumen, Eduardo, lo que tú dices es decir, es correcto buscar respiradores, tratar de conseguir camas de hospitalización, pero desde el punto de vista de una estrategia para contener el virus, la clave está en el primer nivel de atención, es decir, detectar tempranamente a los pacientes que empiezan a hacer la enfermedad y ahí hacer el tratamiento para impedir que el virus avance y digamos, literalmente se coma los pulmones, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que hacer. La pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado en eso? Porque una vez más, entre que se toma la decisión, ¿no es cierto? Porque esto lo hemos hablado con Pilar Mazzetti, lo hemos hablado con Óscar Ugarte, lo hemos hablado contigo mismo acá, ¿no es cierto? Y con otros especialistas que han dicho lo mismo. La barrera es el primer nivel de atención. Por eso, mira, yo te pido que comentes esto en el público. Hoy en día hay como 1,000 médicos con enfermeras saliendo a 2 polos del Lima Norte para tratar precisamente de ir reduciendo ese número de casos. Claro, también hicimos un mensaje que era incompleto, quédate en la casa, pero la gente ya no quería ir cuando se sentía mal, cuando tenía signos de alarma, se quedaba en la casa y 15% de los peruanos han fallecido en su casa porque no querían ir o porque tenían miedo de ir al hospital o quedó el mensaje quédate en tu casa. Entonces yo creo que hay que educar y por eso es que se ha pedido al ministro, se ha hecho 1,000 personas, pero eso no es suficiente, 1,000 médicos con 1,000 enfermeras van a ir casa por casa apenas en los distritos. Lo que siempre hemos dicho, hay que manejarlo esto localmente, o sea, la decisión de lo que tú puedes hacer en San Juan de Miraflores es diferente a la que tú tienes en Chiclayo. O sea, cada uno tiene una realidad diferente y por eso es que nosotros hemos insistido que hayan médicos, que no haya automedicación, que haya una receta médica, pero que estén las medicinas y para eso tienen que abrir las farmacias del Ministerio de Salud, las farmacias del Seguro Social, las farmacias de las fuerzas militares, etcétera, para que puedan llegar a resolver este sistema de manera rápida, eficiente y masiva. Esa es la propuesta que nosotros hemos hecho y creemos que en 3 semanas... Doctor, una consulta muy chiquitita porque estamos volando en el tiempo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que es muy raro que los asintomáticos contagien el COVID-19. Muy raro. ¿Esto coincide con lo que ustedes piensan aquí en el país? No comparto esa opinión. Y te voy a decir por qué. Si tú miras la mayoría de personas cuando tú le preguntas, oye, ¿cómo te contagiaste? No lo sé. ¿Por qué? Porque ha estado en contacto con un asintomático que no se dio cuenta, se pusieron a conversar, se bajaron la mascarilla o se la pusieron mal y se contagiaron. Yo, digamos, estimo que es una opinión de 2 o 3 expertos, no lo conozco. Muy Mi bien. opinión, la epidemiología no apoya eso porque el 60% de personas son asintomáticas.